Gina, también a partir yo creo mejor les puedes comentar que a partir del lunes también ya va a estar disponible en YouTube, Ok. en el canal de YouTube la sesión por si gustan verla también ahí. Ok, ahorita les comento. Gracias, So. Sí. So, ustedes nos avisarían cuando ya esté la transmisión en Facebook, ¿verdad? Sí, ahorita ya Okay. estoy esperando que den las 5:05 para que esté lista esa hora. Ah, ok, muchas gracias, Pero te So. aviso ahorita. Gracias. Ay, creo que ese cuacho no viene, ahorita que se cayó. Hola, por ahí tenemos un micrófono abierto. ¿Nos pueden apoyar silenciándolo, por favor? Aparece con el nombre de Fer. Listo, Gina. Muchas gracias, Ochil. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. A nombre de la doctora Adriana Sandoval Moreno, coordinadora de esta unidad académica, les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos está acompañando el maestro Misraín Cárdenas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES, Unidad Morelia de la UNAM.
quien dará esta conferencia que se ha titulado Muralismo Mexicano y Gráfica Nacionalista. Quien moderará esta mesa será justamente el maestro Roberto Escobar de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Y justamente se lleva a cabo en el marco del 45 aniversario del Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas, que este año cumple justamente 45 años de creación. Y en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938. Agradezco el apoyo técnico de la maestra Xochitl Hernández, así como del maestro Moisés Vargas, y en el apoyo de las redes sociales con la maestra Guadalupe Ceja. De mi parte es todo. Yo cedo la palabra al maestro Roberto Escobar para que dé inicio a esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí estar aquí en la UAR, ¿no? Como representante de la UCEMICH. Y bueno, doy las gracias a la doctora Adriana Sandoval Moreno, coordinadora de la UAR, y también a María Georgina López, Salgado López, encargada de actividades culturales y del museo. Es un gran honor y de verdad mucho placer estar aquí moderando la conferencia que, bueno, vamos a escuchar en unos momentos. Y bueno, en términos generales, lo que van a escuchar a continuación es una conferencia que tiene que ver con aspectos muy importantes que están en relación con la figura de Lázaro Cárdenas del Río, porque bueno, se hace siempre o se le reconoce a las aportaciones a Lázaro Cárdenas del Río en función de la expropiación petrolera, pero no solamente, y otros aportes no sociales en el país. Pero un punto muy importante, trascendental, es el impulso que se le dio al arte, pues, digamos, movimientos tan importantes como el muralismo mexicano, ¿no? Y que también, bueno, se conoció como la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? A partir de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, y también dentro de estas artistas hay un artista muy importante en el estado de Michoacán y que es el maestro Alfredo Salce, del cual también el maestro Misraín va a hablar acerca de, bueno, esos aportes, por ejemplo, ya en relación de manera más directa, además de, digamos, de la importante obra mural que realizó el maestro Alfredo Salce, pues también como cofundador del taller de gráfica popular, pues bueno, se estará exponiendo, digamos, los elementos más importantes que se aportó respecto a, les digo, este gran impulso que Lázaro Cárdenas del Río dio al arte en México. Y bueno, les voy a leer una breve semblanza del maestro Misraín Cárdenas Hernández. Él es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara. Estudió dibujo, grabado y pintura con el maestro Alfredo Salce. Asistió a los cursos de grabado en Centro de Formación y Producción de Artes Gráficas de Colima con los maestros Gilberto Aceves Navarro, Gabriel Macotela, Antonio Díaz Cortés, Jesús Martínez y Javier Juárez. En el año 2004 fue invitado en residencia por la Fundación Bilbao Arte en el taller de grabado. También es miembro del Consejo Nicolaita de Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recientemente fue director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, donde generó una serie de proyectos expositivos como el homenaje al pintor michoacano radicado en Seattle, Alfredo Arreguín, Diseños, Sueños y Naturaleza, y el homenaje a Alfredo Salce, La Lente y Entorno, de la cual se editó un catálogo. En colaboración con poetas y escritores elaboró las carpetas El vuelo del pez con Neftalí Coria y Salto López de Aguamundo con Juan García Tapia. Su obra ha sido utilizada como portadas, en portadas e ilustraciones en libros y revistas, como el reciente número de la revista Este País. Desde 1987 ha participado en más de 140 exposiciones colectivas e individuales a nivel nacional e internacional en países como Alemania, Francia, España, Grecia, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Nicaragua y Chile, entre otros.
Ha hecho 9 murales en distintos espacios públicos, como en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Escuela de Agrobiología Presidente Juárez en Uruapan, en la Facultad de Farmacobiología y en la Facultad de Economía de esta misma casa de estudios. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Misraín Cárdenas Hernández. Adelante, Misraín. Misraín, por favor, prendemos tu audio, por favor. Perdón, gracias. Sí, esténme avisando si cometo ahí algún error, porque de repente estoy hablando o estoy, según eso, proyectando imágenes y no lo estoy haciendo. Bueno, gracias Roberto, gracias Georgina. Como escucharon, pues mi currículum tiene que ver más con las artes visuales y la producción de las artes visuales. Este currículum faltó, bueno, agregar que desde el 2013 soy académico de la ENES UNAM Morelia, precisamente en la carrera de arte y diseño. Y bueno, entre las cosas también que se mencionaron, pues está el que fui alumno de Alfredo Salce. Y efectivamente yo estudié con el maestro Alfredo Salce como alumno regular 10 años. Yo entré en 1987 y hasta 1987, de 1997 fui alumno regular y después, pues bueno, estuve con él cerca hasta que él falleció. Soy parte de la Fundación Alfredo Salce y que hemos estado tratando un poco de preservar este acervo importante que dejó el maestro. Y entre ese acervo que él dejó, pues también dejó un legado importante que fue toda su historia. O sea, cuando yo ingreso con el maestro Alfredo Salce, yo tenía 15 años y para mí quizás todo lo que el maestro había vivido, para mí era historia que se contaba en las escuelas, la expropiación petrolera que a él le había tocado vivir, las misiones culturales, muchos acontecimientos importantes de la cultura en México. Las platicaba el maestro Salce y para mí se volvieron como pues algo cotidiano, pero quizás no con la importancia que nos da ya el estudiar, el educarnos y el madurar también para entender un poco esa generación que fue la de Alfredo Salce y la generación anterior a él que fueron los muralistas y su gran aporte que dieron a la cultura en nuestro país. Y bueno, pues voy a empezar un tanto hablando de eso, pues lo que tiene que ver con nuestra cultura visual. Respecto a lo que tiene que ver con el cardenismo, digo, no soy historiador, lo voy a abordar un poco desde el área de las artes visuales también, desde lo que se hizo en el taller de la gráfica popular y de lo que se hizo en la LEAR, que fue la época en que se hizo la expropiación y estaba este movimiento importante. Entonces, voy a empezar a proyectar. Ustedes me dicen si se alcanza a ver. A ver, compartir. Perfecto, maestro. Sí se ve bien la presentación. Muy bien. Bueno, pues como saben, la charla pues, se llama Muralismo Mexicano y Gráfica Nacionalista, que son en cierta manera dos disciplinas medulares de la producción también de Alfredo Salce y en cierta manera lo que tiene que ver también con mi producción, que está enfocado en la gráfica y en la pintura, no tanto en el muralismo, aunque yo he hecho murales también, no al grado de considerarlo como una disciplina que hago constantemente, pero sí lo que tiene que ver con la gráfica. Entonces, bueno, para poder hablar de este muralismo mexicano, pues tenemos que irnos a las raíces también que tienen que ver con la cultura en nuestro país. Y para esto, pues es muy importante este libro que escribió David Alfaro Siqueiros, que se llama ¿Cómo pintar un mural? Y un tanto estudiando eso que tiene que ver con lo que escribió Siqueiros, donde él describe esta estética eurocentista que se tenía antes de la Revolución Mexicana y donde pues no existía una
una escuela mexicana como tal, sino era en sí una imitación de lo que se estaba haciendo en Europa, a excepciones de ciertos artistas que estaban haciendo un trabajo muy importante, como en el caso del pintor vasco, José María Velasco, como lo hizo este artista litógrafo Escalante, como lo habían hecho tantos más, y concluyendo con José Guadalupe Posada, el que realmente le da una identidad a lo que tiene que ver con nuestra plástica mexicana y en cierta manera nuestra identidad visual, por lo que ellos plasmaban en este tipo de imágenes. De hecho, aquí yo lo que estoy presentando pues es un grabado que hizo Alfredo Salce de en homenaje a José Guadalupe Posada, y aquí es muy significativo porque si ven, José Guadalupe Posada pues fue un grabador importante, muy bien, en 1913, y que le debemos mucha de la iconografía que conocemos como las Catrinas, las calaveras, o sea, mucho de ese sentido popular, el arte popular. Que bueno, esto de arte popular también se lo debemos al doctor At, que acuñó ese término al llamar arte popular, algo que tenía que ver con una identidad. Y para esto, bueno, ahorita que empecemos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con el muralismo, pues hablaremos un poco de lo que es la cultura de masas y lo que es la cultura popular. Entonces, voy a basar un poco en esta primera parte de mi charla, pues en ese sentido. Y como vemos en este grabado, hay tres personajes detrás de la figura central de José Guadalupe Posada, que son Diego Rivera Orozco, y el que está del lado derecho, pues es Leopoldo Méndez. Aquí no está Siqueiros, porque Siqueiros realmente no fue un artista que se basó mucho en la cuestión popular, sino fue más ideológico. O sea, su pintura se basó en un sentido más ideológico, más enfocado a otro discurso y con otro sentido de incidir en las masas. Entonces, con esto podemos plantear que José Guadalupe Posadas, al igual que estos otros artistas como Escalante, que fue un litógrafo importante, precisamente de esta revista, este periódico que se editaba hasta finales de 1800, que se llamaba La Orquesta. Y que vamos a ver también que una de las características que tiene este tipo de imágenes, pues es la crítica, a diferencia de lo que tiene que ver con la pintura, y que en este caso, Siqueiros, pues hace referencia a que podemos llamar pintura mexicana desde estos artistas que son como José María Velasco, Hermenegildo Bustos, que ya están buscando una identidad, que están plasmando el sentido popular de identidad de lo que es la cultura mexicana. Y en este caso, bueno, déjame muevo aquí que no me permite leer un poco lo que puse aquí, de esto que escribió Siqueiros, y que dice que en las postomerías del porfirismo, la mente intelectual de los mexicanos, como su economía y su política, era típicamente colonial. No tenía ojo más que para las manifestaciones de arte europeo, sobre todo para las de París. Ningún acto de rebeldía contra la metrópoli de la creación artística, ni el más leve anhelo por simple impulso de dignidad humana en el favor del derecho nacional a la participación en el progreso del fenómeno cultural internacional. Entonces, aquí, pues, reitero un poco lo que se venía comentando, que pues se tenía como centro cultural, pues, la Escuela de París, lo que estaba ocurriendo en París, y en este caso algunos de los maestros que dieron en San Carlos, pues traían esa escuela, y de estos maestros pues fueron los que empezaron a educar a los estudiantes. En este caso,
Diego Rivera, uno de los participantes de la Escuela Mexicana de Pintura, pues él estudia en San Carlos con José María, con José María Velasco, con otros artistas también, que posteriormente consigue una beca y se va a estudiar a España. Él dura un tiempo en España y posteriormente empieza a conocer, a radicar más bien algunos periodos de tiempo en París, que es donde empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo. Se da cuenta de que realmente en España estaban, la escuela de pintura en España anhelaba más un sentido de la escuela romana, un tanto más al Renacimiento, a diferencia de lo que muchos de los maestros que le dieron clases aquí en México, pues estaban buscando pues más un tanto las vanguardias europeas, y en este caso la de París. Entonces él un tiempo estando en España, pues decide trasladarse a París, y aquí es donde se da cuenta de todo este movimiento que se está dando con el cubismo. Por ejemplo, el cubismo que lo inicia Pablo Picasso y Juan Gris. Entonces se empieza a dar cuenta de esta nueva expresión y esta vanguardia, se hace partícipe de ese movimiento, se hace parte también de ese movimiento cercano. O sea, Diego Rivera llegó a exponer con los cubistas, con Picasso, con Juan Gris, pues con todos estos artistas de ese momento que estaban en la vanguardia en París. Y en sus regresos que hacía a España, pues él seguía pintando, y entre sus amistades importantes que él tenía ya para 1913-14, pues estaba el escritor del libro del Águila, el Águila y la Serpiente. Ay, se me fue ahorita el nombre. José Luis Guzmán. Entonces, José Luis Guzmán, sabemos que fue el que escribió uno de los libros más importantes sobre la Revolución. Pues le empieza a hablar de lo que estaba ocurriendo en México, lo empieza a enamorar, por así decirlo, otra vez del México del que él se había ido. Y entonces empieza en su trabajo a tener esta influencia del México revolucionario, de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que él estaba en un movimiento ya cubista en Europa. Empieza a integrarle al cubismo pues toda esta iconografía que se identifica con lo mexicano. Posteriormente, pues conoce a Siqueiros y realizan un viaje en 1917 realizan un viaje a Italia, donde empiezan a ver las pinturas, los frescos, y donde Siqueiros, pues siendo un pintor, un artista que se caracterizaba más por su cuestión de rebeldía, por su cuestión revolucionaria, por eso puse esta imagen que está aquí antes, porque Siqueiros en 1911 inició una huelga en la escuela de San Carlos, porque pues lo que ellos buscaban era otro tipo de enseñanza. O sea, ya el academicismo se les hacía algo que ya había quedado atrás, y querían en cierta manera otro tipo de escuela, y se hizo la escuela al aire libre. O sea, gracias a ese movimiento, a esa huelga que inició Siqueiros, que iniciaron Siqueiros y sus contemporáneos, pues se implementó el trabajo de la pintura al aire libre. Entonces continuó con las imágenes. Bueno, ¿dónde me quedé? Perdón. Entonces, cuando estamos hablando de Siqueiros, pues como sabemos, también participó activamente dentro de la Revolución, también en España, estuvo también participando en la Guerra Civil Española. Entonces, pues tiene otro tipo de ideología, y le plantea a Diego Rivera pues hacer una escuela, una pintura que fuera más en favor de las masas, de la sociedad. O sea, ya perder este sentido estético que se le estaba dando a la pintura, y sentido ornamental, por un sentido ideológico, buscar el sentido ideológico de la pintura. Entonces, cuando regresa Diego Rivera a México en 1922,
ya cuando está en el poder Obregón y pone de secretario de Educación a José Vasconcelos, pues los artistas se acercan, así como se estaban acercando los campesinos pidiendo tierras para cultivar, el obrero trabajo. Los artistas lo que pedían era precisamente muros para representar lo que era su identidad, su cultura, porque también una de las cosas que le debemos pues también a este movimiento es donde ya se le da una importancia a las raíces prehispánicas, a la cultura prehispánica que existía en nuestro México, a todas a las etnias, a las etnias indígenas, a todo este país pluricultural, multicultural en el que estaba, en el que en el que se vivía todo este contexto de revolución. Entonces aquí en esta imagen lo que está es un dibujo que hizo precisamente Alfredo Zalce, y de toda esta disciplina de hacer un mural, que hablaremos un poquito brevemente, ¿no? De lo que implicaba hacer un mural. Y aquí tomo esta cita de Fernando Gamboa, cuando dice, da principio al renacimiento de la pintura mexicana con la organización del Sindicato de Pintores Revolucionarios y las primeras pinturas murales de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Los frescos de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública son los que señalan el retorno de la esencia artística humana del México como fuente de inspiración plástica. Esto quiere decir que pues hasta antes de la conquista, pues efectivamente existía toda una cultura, y esta cultura había sido un tanto opacada por toda esta cultura eurocentrista que ocurrió durante la conquista, durante la colonia y parte después de la independencia y todas estas etapas. No se había hecho visible toda esta cultura. Entonces los muralistas, pues como ven, se organizan en un sindicato pidiendo este tipo de apoyos, y lo que logran con este sindicato pues es también un recurso para poder ellos pintar murales. O sea, así como se les pagaba un maestro, pues también ellos que tuvieran un sueldo y que su función fuera pintar los palacios con la historia de nuestro país, pero también con un sentido ideológico, y donde se ilustrara también el hecho de la revolución, o sea, que fuera toda una narrativa histórica la que se tuvieran en estos murales, ya que una vez concluida la revolución, pues México se encontraba con un país analfabeta. Entonces, también había que, no solamente este trabajo que hizo Vasconcelos de organizar las misiones culturales o jornadas culturales, sino también a través del espacio público educar. Y en este sentido, pues fue un trabajo titánico el que vinieron a hacer tanto los muralistas como toda esta generación de intelectuales. Coincidió con una generación importante de intelectuales, como lo vamos a ver también con la segunda generación de muralistas, que es de donde entra Alfredo Zalce, pero que en principio estas bases las ponen estos tres grandes pintores del arte mexicano, y donde inician con pintando murales precisamente en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se hace el primer mural en México, que es que hizo Diego Rivera, que su título es La Creación. Podemos decir que no es el primer mural, porque bueno, en México se venían haciendo murales, había murales de sentido religioso, pero no ya con este sentido ideológico que se buscaba interpretar. Aquí vemos todavía en este primer mural de Diego Rivera, pues todavía un poco la influencia de varias corrientes artísticas, de varios artistas, pero este es el primer mural que no se hace en fresco, se hace en encausto, porque también no solamente fue el hecho de saber que la pintura mural era el medio idóneo para comunicarse con la sociedad, sino también cuál era la técnica adecuada para hacerlo,
entonces empezaron a ver pues distintas, y en este viaje que les había comentado que hizo Diego Rivera con Siqueiros a Italia, estudiaron los frescos y vieron también lógicamente los murales de Miguel Ángel, y consideraron que el fresco era una de las técnicas adecuadas para poder plasmar esta identidad ideológica que ellos querían en la pintura mural. Pero resulta que durante casi 500 años no se había hecho fresco como tal, o no se había dado una secuencia importante de la pintura del fresco. Entonces ellos consiguieron un escrito de Cellini de 1500, no recuerdo qué, después de mediados de 1500, escrito en italiano. Y pues lo que trataron de ellos fue de traducirlos. Entre los artistas que había en este movimiento, pues estaba Jean Charlot, alumno de Diego Rivera, que pues él había estudiado también en la Escuela de París, y y medio tradujo un poco lo que era ahí la técnica del fresco, pero aún así las proporciones y los materiales no eran los adecuados. Y entre todos estos artistas que pintaron en esta primera y que integraron este sindicato estaba Javier Guerrero, que él era hijo de un pintor de iglesias, una enjarradora, por así decirlo, que en ese tiempo les decían pato. Entonces él lo que hacía era enjarrar iglesias, y al ver que ellos estaban tratando de encontrar esta técnica, pues dijo, bueno, pues eso se viene haciendo desde la colonia en México. Dice, realmente lo que se hace en enjarrar las iglesias, lo que se hace en las casas, por ejemplo, en las cocinas, pues era realmente un fresco. El ponerle, colorear una cocina tradicional, era un fresco, y él platicó que se le agregaba baba de nopal, por ejemplo, en esta mezcla. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a experimentar. Diego Rivera lo asumió muy bien. Ya a partir de sus siguientes murales estuvieron hechos en fresco, al igual que Orozco. Siqueiros, pues hizo creo que nomás fue un fresco, pero Siqueiros se fue más a un rollo de buscar otro tipo de pintura. O sea, Siqueiros consideraba que si bien la pintura mural al fresco era para edificios precisamente coloniales y quedaban muy ad hoc con la arquitectura y con el espacio, pero también se estaba haciendo arquitectura moderna, y que este tipo de pintura pues no era la adecuada para los grandes edificios y rascacielos que se estaba generando ya en esa época modernista, del modernismo en nuestro país. Y empieza a experimentar con otro tipo de técnicas, y a Siqueiros pues le debemos el haber inventado, por ejemplo, las pinturas Politec. O sea, no tanto él como el inventor, pero el que gestionó el que se hiciera este tipo de pintura, la Politec. Aquí, bueno, tenemos a Siqueiros, quien también jugaba mucho con la forma. Él buscaba la escultopintura. Él quería que la pintura tenía que ser envolvente, que si el espectador llegaba a un espacio donde hubiera un mural, que la pintura fuera envolvente. Y bueno, su obra cumbre en este sentido, pues es ¿cómo se llama? El Poliforum Cultural Siqueiros, que es donde él pintó desde el piso hasta los techos, donde la gente se sumerge en un espacio visual y colorido. A ver, bueno, antes de pasar a la otra parte del muralismo, de estos pintores muralistas, pues no solamente se quedaron en nuestro país a producir murales, sino los tres pintores fueron precisamente a Estados Unidos. O sea, bueno, los tres participaron en hacer murales en aquel país. Diego Rivera, pues fue de 1930 a 1934, estuvo en Estados Unidos en varios lugares, en Detroit, por ejemplo, haciendo murales para todas estas industrias que estaban fabricando autos, estaban fabricando cantidad de cosas dentro de la industria, y donde lo invitan a hacer un mural importante que es en el Rockefeller Center,
y en Nueva York en 1934, y donde termina pues esta situación de, ¿cómo se puede decir? Pues de trabajo en Estados Unidos a partir de que destruyen este mural, porque dentro de la iconografía, y aquí vemos la importancia que tiene la iconografía, pues pone una cara de Lenin en su mural, y eso pues era el corazón. Estamos hablando del Rockefeller Center, que era el corazón del capitalismo, y de repente tener esta figura, pues le pidieron que retirara, que pusiera cualquier otra cara, pero que retirara esa figura, lo cual se niega Diego Rivera, y pues terminan destruyendo este mural, y Diego Rivera pues regresando al país. A partir de eso regresa a nuestro país. Pero entre las cosas que logró Diego Rivera en esos serie de murales que trabajó, pues fue también que el gobierno de Estados Unidos entendiera la labor que tenían los pintores, y donde también muchos de los pintores se empezaron a organizar y empezaron a pedirle apoyo al gobierno, un tanto lo que estaba ocurriendo en nuestro país, que el gobierno estaba asignando un recurso, quizás no sustancioso, o sea, nadie se hacía millonario con un sueldo de los que daba el gobierno, pero sí les permitía a estos pintores pues dedicarse a hacer eso. Y se empezó a implementar eso mismo en Estados Unidos, y les cayó muy bien esta iniciativa, en el sentido de que ellos estaban construyendo rascacielos, y vieron que entonces al construir un rascacielos, un porcentaje de esa construcción se tenía que dedicar a un elemento artístico, y empezaron a hacer esculturas, empezaron a invertir en murales, empezaron a invertir en cosas que tuvieran que ver con una cuestión artística. Entonces eso, pues ya los artistas tenían en cierta manera un subsidio, y tenían también bastante trabajo. Y eso en cierta manera pues se lo debemos a Diego Rivera en su tiempo que estuvo en Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Siqueiros, que se me hace también muy importante, porque él estuvo en 1932 y él estuvo en Los Ángeles, y él realmente fue a hacer una colaboración en una universidad para dar una estancia, un curso con estudiantes. Entonces, Siqueiros lo que planteó es que la pintura moderna pues tenía que valerse de recursos nuevos. En este caso ya se estaba usando la pistola de aire para pintar los vagones, y todas las grandes producciones industriales pues estaban usando este tipo de pintura. Entonces él vio que la pintura que los pinceles se tenían que sustituir por herramientas mecánicas, y la pintura por nuevos materiales como el duco, la piroxilina, anilinas, una serie de nuevas pinturas que se estaban usando en la industria. Y que los soportes ya no tenían que ser esos muros de piedra, sino que tenían que ser soportes ya prefabricados, metales, láminas, otro tipo de soportes. Y uno de los ejercicios que él hace con sus estudiantes es también plantear que la pintura se tenía que salir de los edificios, que la pintura mural no tenía que estar dentro de un edificio, ya que eso limitaba la participación de la gente. O sea, dice, bueno, si un mural está dentro de un edificio, no toda la gente entra a ese edificio. Entonces, ¿por qué no sacar los murales hacia las calles? Y en 1932, pues hace un mural que se llama América Tropical, y es el primer mural público en Estados Unidos hechos en la calle. Y entonces a partir de aquí se empieza a conjugar todo un movimiento que es lo que llamamos el muralismo chicano, o el arte chicano, donde empiezan a adoptar todas estas tipo de aspectos y de principios de la pintura mural mexicana, y donde, bueno, en México el muralismo pues a finales de los años 40, 50 pues ya decayó mucho, pero en Estados Unidos pues es un movimiento muy importante, y hasta la fecha sigue siendo un movimiento importante el arte chicano, el street art también, como lo llegó a plantear también el propio Siqueiros. O sea, a partir de esto de tomar las calles como lienzo, pues se deriva una serie de movimientos como el street art, que viene a partir del muralismo en las calles, o sea, del arte chicano en las calles, en puentes, en avenidas, en todo donde se pudiera. Y también esto planteaba Siqueiros, pues que depende cómo se viera un mural, es como se debería de plantear. Si un mural se ve desde un carro, se ve diferente
a un mural que se ve con un peatón, o sea, alguien que va caminando y ve un mural y tiene otro tipo de acercamiento hacia el mural. Entonces aquí podemos ver esta base importante que hicieron estos artistas, y vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la Escuela Mexicana de Pintura, porque tenemos el muralismo mexicano, pero tenemos también la Escuela Mexicana de Pintura, y que son estos pintores muy representativos de esta escuela, como Rufino Tamayo y Castellanos, a ver, se me fue el nombre, por aquí lo tengo, Julio Castellano, y otros más que se caracterizaron por este gusto por el arte mexicano, o sea, por lo que estaban haciendo los muralistas, pero ellos lo llevaron a un nivel de caballete, o sea, su pintura fue más de caballete, más en este sentido de lo popular, más en este sentido de lo folclórico, que el sentido ideológico que había planteado Siqueiros, Diego Rivera y Orozco. Pero estos artistas se hicieron muy populares y muy importantes, entonces ellos en cierta manera son los que inician con este movimiento que es la Escuela Mexicana de Pintura. Y vamos a ver que, bueno, viene bueno, antes de pasar a la gráfica nacionalista, pues viene otro movimiento importante, que es la segunda generación de muralistas, y que son artistas lógicamente más jóvenes de estos tres muralistas, que muchos de ellos fueron sus alumnos, muchos se sumaron por afinidad a este movimiento, pero la mayoría, muchos aprendieron de los propios maestros, porque una de las características también que tiene el mural es que es un trabajo colectivo. O sea, a diferencia de si yo pinto ¿cómo se llama? Un cuadro, no tiene la misma importancia, porque lo estoy haciendo yo solo, a pintar un mural donde voy a necesitar un ayudante, en principio un albañil, voy a necesitar ayudantes, que en este caso pueden ser alumnos que me ayuden a fondear, porque la pintura al fresco implica que nada más tengo un determinado límite de tiempo para poderlo pintar antes de que se endurezca y se petrifique el enjarre. Entonces, esto permitió también un sentido más social del arte. Si los muralistas estaban planteando el sentido social de la pintura, pues esto lo hacía también más social, porque eran partícipes en la producción de la obra mural. Entonces, entre ellos está, como les comento, esta segunda generación, donde, por ejemplo, Pablo Higgins pues, fue alumno de Diego Rivera, y él se vino de Estados Unidos precisamente por el movimiento que estaba ocurriendo aquí en México, y se queda, o sea que se adopta como mexicano en este movimiento. Está Juan O'Gorman, está Chávez Morado, Fermín Revueltas, Miguel Covarrubias y por supuesto Alfredo Salce. Entonces ellos adoptan lo que es el muralismo. Muchos de ellos no incursionaron en otras disciplinas, como sí lo vamos a ver específicamente en otros artistas, que se fueron, por ejemplo, al campo de la gráfica. Y aquí, bueno, pues vamos a ver, pasamos a esta otra parte que tiene que ver con la gráfica nacionalista. Y la gráfica nacionalista, pues como lo habíamos visto, pues se deriva de este gran artista, que él nunca se consideró artista, él siempre se consideró un obrero, un artesano, pero que es equiparable al nivel de Goya, por ejemplo. Entonces, que es José Guadalupe Posada, por representar lo popular. Cuando estamos hablando de lo popular, pues no tiene que ver con este sentido exquisito que se buscaba en ocasiones en la pintura un tanto clásica, afrancesada, o este otro tipo de arte, sino algo más popular. Y en este caso, Posada, pues era un grabador muy hábil que representaba lo que estaba ocurriendo en su entorno, y que en un poco tiempo generaba toda una estampa. O sea, es muy bonita la historia de José Guadalupe Posada, porque él, por ejemplo, en la mañana, antes de llegar a su imprenta, pasaba a las otras imprentas a ver qué necesitaban, y de repente decían: necesitamos una ilustración para un recetario
para curar caballos, de veterinario, algo así. Entonces él hacía una ilustración, llevaba en su bolsa su buril y en la otra bolsa las gubias, perdón, las placas de zinc, y se ponía a grabar, muchas veces hasta en la banqueta, y rápido hacía el grabado y le daban unos centavos, ¿no? Pues es tanto. Y cuando llegaba a su taller, pues ya se ponía a producir lo que tenía que hacer, lo que tenía que ilustrar y lo que tenía que hacer. Él fue un artista popular en ese sentido también porque hacía obra para los demás y ilustraciones. Entonces, por eso también logró captar pues esa esencia de lo mexicano. Y bueno, aquí vemos antes de eso, pues toda la gráfica. Esta es una imagen que se tenía del mexicano, del ranchero mexicano. Es una litografía de mediados de 1800, y donde pues vemos así como muy idealizada este mexicano dibujado por un europeo, lógicamente. Y vemos también, por ejemplo, aquí vamos a tratar como Escalante, este artista Constantino Escalante, que era litógrafo, pues también con estas publicaciones de la orquesta, pues también está haciendo una crítica a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y esto se me hizo muy significativo porque vemos esta figura central, donde vemos los capitales mexicanos en camino a los bancos de Londres. Perdón. Y vemos otro capitales ingleses en camino hacia México. Y esto pues, va a repercutir en lo que tiene que ver con la expropiación petrolera, o sea, con las inversiones extranjeras que estaban fluyendo a nuestro país desde 1850 y creo que fue 1964, que fue cuando se hizo la primera explotación petrolera en nuestro país. Entonces ya viene, creo que aquí viene una fecha, en 1867 se hizo esta litografía, pero ya vemos cómo en cierta manera la economía dependía mucho de capitales extranjeros. Y bueno, en este sentido, pues lo que tiene que ver con la gráfica nacionalista, pues partimos de esto para ir después a lo que tiene que ver con este movimiento que surge en 1922, que hablamos del muralismo, pero también hablamos de lo que tiene que ver con las misiones culturales y lo que tiene que ver con la alfabetización de nuestro país. Entonces, para esto, pues fue vital la participación de los maestros, y en estas jornadas, en estas misiones culturales, pues hacían equipos multidisciplinarios para ir a las zonas más alejadas, a recorrer todo el país, a las zonas más alejadas para poder alfabetizar, y no alfabetizar a la gente en sí, sino a los que sabían, por ejemplo, las escuelas, había muy pocas escuelas, pero si había alguien que sabía leer en esa comunidad, pues a esa persona la hacían maestro, y esta persona tenía que enseñar a leer a la comunidad, porque era difícil eso de, bueno, vamos a trasladar maestros a tal comunidad, pero si en esa comunidad había gente que sabía leer, pues había que alfabetizarla y enseñarla un poco cómo enseñar. Y en este sentido, el trabajo que hicieron en las misiones culturales, pues fue llevar estos grupos de distintas áreas. Y esto lo retomo un poco de una entrevista que le hicieron al maestro, que decía que, por ejemplo, estaban grupos de maestros de distintas áreas y especialidades para recorrer el país. Y en este caso iba un pintor, un músico, un maestro de educación física, un profesor de pequeñas industrias, un enfermero, enfermera, un operador de radio o cine que llevaba su planta de luz, y un organizador y un jefe de grupo o maestro normalista. Y en este sentido, pues lo que hacían era jornadas culturales que implicaban desde hacer teatro, desde pintar murales. Decía el maestro, no era el simple hecho de ir a pintar, y era enseñarle a los maestros por qué también tenían que enseñar a dibujar también a la gente y por qué tenían que enseñarle a pintar. Y dice, bueno, y en ocasiones el mismo trabajo que íbamos a hacer no era nada más pintar murales o pintar cuadros o dibujar, sino también pintar bancas y hacer trabajo comunitario como tales, y ponerte a embellecer una plaza de pintor de bancas, como por así decirlo.
Y aquí vemos un poco, pues esto que también utilizaban dentro de la misión cultural en el estado de Morelos. Por ejemplo, vemos las imágenes que están aquí, pues ya están hechos en grabado. Entonces también entre estos pintores, pues había muchos que sabían hacer grabado. Y en este caso, por ejemplo, el maestro Alfredo Salce, en su primera misión que fue, pues él no sabía grabar. Cuando le encargaron hacer un grabado, pues él había visto ahí muy teóricamente cómo se hacía, se compró gubias, compró una madera y empezó a grabar. Dice, pues terminé todo cortado, un grabado mal hecho. Entonces cuando regresé, pues le pidió a Carlos Alvarado Lang que le enseñara a grabar. Y entonces dice, bueno, a partir de ahí empecé a hacer grabado para poderlo aplicar dentro de estas jornadas culturales en las misiones, en los distintos lugares donde iban. Y vemos también aquí, pues, que no solamente era el hecho de ir a plantear, a alfabetizar, sino también a generar una ideología. Y en este caso estamos hablando de la escuela socialista, que también el hecho de socialismo, pues, empezó a generar en nuestro país una serie de conflictos. Y lo vamos a ver más adelante también, ya cuando estamos hablando de la LEA. Pero vemos aquí cómo tienen esta serie de volantes y que ellos eran publicaciones que ellos hacían. Todas las ilustraciones estaban hechas en grabado y usaban tipografía como para acompañar esto. Entonces, bueno, aquí vamos con esto. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen se me hace muy bonita también porque estamos hablando de un programa, de un domingo cultural, y está hecha en 1935 este programa. Entonces aquí vemos el grabado, cómo se grabó las máscaras, la guitarra, el texto, y se acompañó con esta tipografía, pero lo que se me hizo muy peculiar es que, por ejemplo, la plática, por ejemplo, maestro del instituto, de ejemplo, encuentro, el camarada, por ejemplo, dice, jarana yucateca bailable por maestros del instituto bajo la dirección del camarada profesor. O sea, se refieren a eso, al compañero. Este término que se usa mucho en el socialismo, donde ya se está hablando en este sentido, pues de equidad, o sea, el referirse a los profesores en este sentido, el camarada, el compañero, pues les daba perder ese sentido de usted, o hacía como más cercano pues al pueblo el poder usar este tipo de términos. Aquí, por ejemplo, vemos que empezó a haber pues todo este choque ideológico, porque recordemos que ya para 1935 pues estaba generando pues, el fascismo, estaba empezando a crecer el fascismo, estaba incrustándose ya el fascismo en nuestro país. Entonces los maestros empezaron a tener un gran riesgo y empezaron, por ejemplo, a cortarles las orejas y a colgarlos. Entonces por eso este tipo de volantes que empezaron a generar, pues era en ese sentido de que se tenían que cuidar. Y bueno, el maestro contaba muchas anécdotas en este sentido de cómo llegaron a salvarse, de ser ahorcados, de ser envenenados, cantidad de cosas que les querían hacer a los maestros, pero que en cierta manera tenían el respaldo de la gente del pueblo. Y porque digo, para mucho terrateniente y este sentido, el que llegaran a querer educar a la gente que ellos tenían en cierta manera explotando, pues no les caía muy bien y buscaban la manera de limitar ese tipo de movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, pues aquí estaba expuesto todo el pueblo. Vemos acaparadores, tenderos, cura, prestamistas, o sea, cómo el pueblo estaba en cierta manera pues amenazado por todo este tipo de personajes y de instituciones también que lo estaban subyugando. Bueno, aquí llegamos a lo que fue estas misiones culturales, que en sí las misiones culturales
fueron de 1922 a 1932. Ya para 1932 creo que es cuando se inicia la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que conocemos como la LEAR. Sí, la LEAR de 1933 a 1938 y la integran Juan de la Cabada, Pablo Higgins, Javier Guerrero, Emilio Abreu Gómez, Fernando Gamboa y Alfredo Salce. Entonces, ya aquí empieza una cuestión ideológica. Si vemos esta generación de artistas ya están más bien combatiendo otro tipo de... Están en otro tipo de luchas muy distintas a la que tuvieron, por ejemplo, los muralistas. Están en este caso retomando las figuras que tienen que ver con nuestra identidad, pero también están en contra del fascismo y este grupo de choque, por ejemplo, los Camisas Doradas. Aquí vemos un grabado de Alfredo Salce, donde estamos viendo cómo un grupo de Camisas Doradas está atacando una manifestación a caballo. Entonces, lo que ocurre es que el sindicato de taxistas, al escuchar lo que estaba ocurriendo, se juntaron y fueron a embestir los caballos con sus taxis. Entonces, estas imágenes pues, son muy importantes porque los Camisas Doradas pues eran el grupo de choque, como lo estaba en Alemania los Camisas Pardas o en otros países los Camisas Azules. O sea, este tipo era un grupo de choque en contra de todo lo que tuviera que oliera a comunismo o oliera un tanto a organización sindical, de ese tipo de cosas. Y aquí vemos cómo se empieza a estructurar la LEAR. La LEAR empieza a estructurarse y empieza a generar todo este tipo de volantes, todo este tipo de información. Y donde están denunciando directamente pues lo que tiene que ver con los Camisas Doradas. Y están haciendo visible, porque también de eso se trataba, o sea, de hacer visible lo que estaba pasando. Y encontraron que en el grabado y en la litografía, pues y en la tipografía, pues era una manera muy rápida de poder difundir esto. Lo vamos a ver, estudiar un poquito más adelante con lo del taller de la gráfica popular, pero donde sí vemos cómo, bueno, entre los artistas que me faltó decir, de los que iniciaron la LEAR, pues está también precisamente Leopoldo Méndez, y Leopoldo, que es grabado, y Leopoldo Méndez pues es también el que empieza a ilustrar y genera toda una iconografía a partir de todo esto que está ocurriendo en nuestro país, y que recordemos que en Europa pues ya está por iniciar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1936, donde todavía Calles también está entra el cardenismo, y donde todavía Calles pues quiere seguir moviendo los hilos de la política en nuestro país. Y aquí vemos cómo Leopoldo Méndez pues hace este tipo de imágenes y cómo el mismo pueblo destruye esta figura de Calles, o sea, en esta piñata donde están destruyendo, para entrar a nuestro país hacia una nueva etapa, ya no ese cacicazgo que se venía dando. Bueno, aquí se repitió esta imagen. Y aquí empieza a organizarse la cuestión del Congreso. Aquí, por ejemplo, este es el primer Congreso y esta es una revista que se llama El Machete, que también es muy importante. Y es el primer Congreso Unificado Proletaria, se llama. Proletariado, se supone que debería decir, pero bueno, y entonces donde están convocando a todas las organizaciones, y ahorita vamos a ver cómo participan todas esas organizaciones. Ay, caray, permítame que no sé qué pasó, se fue esto. Ok, perdón, estoy regresando. Aquí, bueno, y estamos viendo que está dedicado a todos los congresos de unidad y Frente Popular Antiimperialista. Aquí ya vemos que ya hay otro aspecto por el cual está luchando toda esta generación de artistas, que es el imperialismo. Entonces, también ya hay otro aspecto, ya no es nada más ya el fascismo, sino también están combatiendo el imperialismo. Y aquí se me hace interesante en esta de 1936, de este congreso que hicieron,
donde vemos pues la LEAR cómo se suma a este movimiento. Pero también de este lado vemos otra cuestión que recientemente vimos, pues que tiene que ver con el Círculo Feminista de Occidente, o sea, también la central de este Círculo Feminista se suma a, a este congreso, pues, que se está haciendo, este primer Congreso Nacional de Unificación Proletaria. Entonces, pues esto también da un testimonio de que, bueno, el movimiento feminista, pues ya era un movimiento importante desde esta época, 1936 estamos hablando. Y bueno, de esto, pues viene lo que ahora vamos a tratar, que tiene que ver con la expropiación petrolera, y que lo vamos a ver desde el aspecto de la gráfica, pues. Yo, como les digo, yo no soy historiador, pero un poco cómo todas estas imágenes nos han ayudado a entender qué fue realmente la expropiación petrolera, qué fue el cardenismo. Y aquí vemos cómo Cárdenas está rodeado del pueblo, de la gente, y donde él está firmando el decreto de expropiación, de nacionalización de los pozos petroleros y pues más que de los pozos, se supone que los pozos, la tierra es de la nación a través del artículo 27 y el 123, pero sí de la industria, las máquinas, todo con lo que se estaba haciendo ese tipo de explotación. Y entonces, pues una de las maneras más claras de hacer entender a la gente lo que estaba pasando, pues era ese tipo de volantes. Vemos aquí también cómo hacían esta sátira, cómo los mismos mexicanos a partir de esta expropiación, pues también ya están haciendo hasta corridos de la expropiación petrolera y donde vemos cómo en este volante, pues están ya ellos a estos personajes que están acá abajo, pues limitándoles su acceso al petróleo, o ellos ya más bien controlando ese acceso al petróleo. Aquí quise poner estas dos imágenes porque este tipo de volantes se hacían en un papel muy barato. O sea, tenía que ser un papel muy accesible. Ahora ese papel que se utiliza era el aerocopy, que se utiliza mucho, se utilizaba para la sección amarilla, que es un papel muy barato. Y ellos mismos utilizaban ese papel. Y la idea de esto era hacer ediciones grandes, masivas, que pudieran distribuir, pegar, entregar, darle la mayor difusión que se pudiera. Y si ven aquí abajo, pues está firmado por el Taller de la Gráfica Popular, y muchas veces no sabemos quién fue el autor. Lógicamente, ya viendo la línea y todo, sabemos qué autor hizo cada cosa, pero la idea también de ellos es, retomaron este principio de la estampa japonesa, donde muchos de los grabadores de aquella época no firmaban sus grabados. O sea, era como un producto social, porque ellos se consideraban artesanos y ellos llegaron a este nivel de considerarse parte del pueblo y poder aportar hacia el pueblo una contribución, y lo hacían a partir de este trabajo. Aquí vemos también este trabajo, la línea es de Leopoldo Méndez, pero vemos cómo está todo este respaldo que están haciendo, y este respaldo lo están haciendo porque, bueno, a partir de esta primera explotación petrolera que se hizo en 1856, creo, pues se siguió sumando esta industria. Para 1911 éramos el segundo país productor más importante productor de petróleo, derivados de petróleo y muchas cosas, que las empresas también lo que ocurrió es que sus ganancias muchas veces no las retribuían ni siquiera en el mantenimiento y mejoramiento de su propia industria. Y México decayó, después vino Rusia, vino Venezuela, y México pues pasó a ya no ser el segundo lugar. Y esto empezó a generar conflictos con los trabajadores, porque pues las mismas empresas petroleras contrataban su propia seguridad, y entonces era como tener un segundo estado dentro de un estado, y donde ellos aplicaban su propio reglamento, restringían acceso en las carreteras. Como el petróleo implicaba muchos aspectos
del funcionamiento social, pues se aprovechaban en este sentido y en ocasiones, y lo que dejaban de excedente para nuestro país en ocasiones se vendía más caro que en el propio extranjero. Entonces esto empezó a generar una serie de conflictos y sobre todo el hecho de que ya se estaban generando sindicatos. Y eso también, pues, no era muy bien visto por las empresas, como lo vemos aquí, nido de las compañías petroleras, y donde tienen este buitre, y donde está acá el general, pues, aventándole corriendo todas esas empresas. Y pues vino a lo que tiene que ver ya en sí con la expropiación petrolera. Y bueno, el trabajo que tuvieron que hacer los artistas, pues fue también, una vez que ya se hizo esa expropiación, pues también ver cómo darle a conocer a la gente los beneficios que tenía eso. Y para ello empezaron a editar estos cuadernos, este tipo de cuadernos, donde vemos cómo empiezan a explicar. Una publicación del taller de la gráfica popular implicaba que no nada más era el hecho de una imagen, sino también había que tener una redacción, y una redacción que fuera fácilmente entendible por la gente. No una redacción complicada, sino algo ligero, directo y claro. Entonces también aquí vemos, por ejemplo, las ilustraciones de Ángel Bracho, como también viene todavía con esa influencia del muralismo mexicano, con los murales que había hecho Diego Rivera en Detroit. Y aquí abajo nos está explicando la transformación industrial del petróleo. Vemos aquí el movimiento en sí de las marchas y cómo por unanimidad la gente se sumó a la expropiación y apoyo de la expropiación petrolera. Y bueno, aquí, si ven, pues bueno, va a ser muy breve lo que voy a tratar en este caso del cardenismo, porque como les comentaba, lo estoy haciendo a partir de esto de la imagen. Lógicamente, el periodo cardenista, pues fue un tiempo fecundo para que se dieran también otros movimientos, como fue el taller de la gráfica popular, y que es el más conocido. O sea, lo que ocurrió con la LEAR, una vez que, si vemos, fueron muy activos todos estos artistas, de escritores y artistas revolucionarios, pues resulta que se volvió un puente para acceder a puestos políticos. Entonces eso les chocó mucho por ejemplo, a Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, a todos estos artistas que decidieron cerrar la LEAR y fundar un nuevo taller que estuviera más enfocado en favor del pueblo y de las causas sociales. Y en este caso, pues inician lo que es el taller de la gráfica popular. Y entre otras cosas, pues siguen con este principio de luchar contra el imperialismo. En este caso ya está la Segunda Guerra Mundial y están luchando ya contra el nazismo. O sea, ya están denunciando lo que tiene que ver con el nazismo, la incursión nazi dentro de nuestro país, y están también resaltando todo lo que tiene que ver con nuestra cultura popular, con en este caso las calaveras, que aquí vemos que cómo están en promoción estos ejemplares de 4 calaveras por 1,000 pesos. Y la idea, pues, es esto, generar estampas que tuvieran ese tipo de difusión, que la gente pudiera acceder a ellas de una manera fácil, que pudieran distribuirse. Y aquí viene este volante que se me hace muy interesante porque explica cómo es el funcionamiento del taller de la gráfica popular. Aquí ellos están poniendo el coste, por ejemplo, de 100 hojas. Si tú eras una persona que estabas en algún movimiento, brigadista, sindicalista, obrero, lo que fuera, te acercabas a tener la gráfica popular para que ellos te hicieran este tipo de trabajos, que aquí dice, por ejemplo, 100 hojas te costaban 1 peso, con 4 temas y 4 ilustraciones distribuidas en las 100 hojas, en este caso los grabados, o sea, con el texto incluido. Y aquí vemos cómo ellos también hacen este tipo, lo fácil, la manera como se tiene que distribuir este tipo de panfletos, de volantes, de boletines, de información impresa, cómo se debía de difundir. Y aquí vemos que
este tipo de hojas, las que ahorita vamos a seguir viendo que ellos publicaban, pues se podían pasar por debajo de las puertas para fijarse en paredes, en postes, árboles o rocas, vemos aquí. Acuérdense que todavía era un México de una rural también, o sea, todavía no, por ejemplo, la Ciudad de México no había llegado al nivel de metrópoli, y entonces también era parte también rural. Y aquí vemos en las reuniones la facilidad de distribuirse y puede fijarse en carros y ferrocarriles. O sea, esto es una promoción que hace el taller de la gráfica de los productos que ellos hacían. Y esto es lo que ellos hacían, en cierta manera, este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí están un tanto de cómo se encarecen por los acaparadores, de cómo uno pasa con otro. El productor se lo vende al acaparador, este se lo vende a otro, y este a otro, y este termina vendiéndoselo al público a un precio muy elevado. Entonces están denunciando por qué las tortillas andan por las nubes. Se siguen retomando los iconos importantes que son en este caso Zapata. Se siguen haciendo imágenes pues, que denuncian lo que está pasando a nivel internacional. En este caso, pues aquí está una orquesta y lo están haciendo para una calavera, pues de estilo Posada, que también lo hacen. Posada inicia este trabajo de hacer calaveras. Bueno, no solamente él, sino también otros artistas gráficos desde esa época, pero ellos lo retoman y se hace una manera también muy de hacer una sátira y poder hacer una crítica hacia algo. Aquí está este grabado de Alfredo Salce, que lo que vemos es en lo que concluye la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con una bomba atómica y con esta cuestión nazi, de cómo, en cierta manera, o una bomba que se está expandiendo por el mundo. Y esto es en sí, en general, lo que vienen haciendo el taller de la gráfica popular. Como les había comentado, pues ellos se organizaban en jornadas de trabajo. Por ejemplo, al Alfredo Salce le tocaba estar por las tardes, llegaban algún activista, sindicalista, lo que sea, que necesitaba algo, pues ya a él y al equipo que estaban trabajando en ese momento les tocaba desarrollar el tema y hacer lo necesario para apoyar a este movimiento. Todos tenían que ser causas sociales, o sea, ese era lo importante del taller de la gráfica popular. Sus ilustraciones, como los textos que se llegaban a publicar ahí, porque también se hicieron publicaciones de manifiestos comunistas, manifiestos pues de índole internacional, se llegaban a hacer también en el taller de la gráfica popular. Y en este sentido, pues lo que estamos viendo es cómo se genera una nacionalización. Y en un principio les había dicho un poco de lo que tenía que ver con la cultura de masas y cultura popular. Lo que sí estamos viendo aquí es una cultura popular porque tiene que ver con la identidad, porque tiene que ver con nuestras raíces, con reafirmar parte de lo que somos y por un bienestar social. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de cultura de masas, tiene que ver con el hecho de lo industrial, lo que ocurrió después de la era industrial. Pues vino esta cultura de masas donde se trató de uniformar y de que la sociedad se alineara a ciertos estándares en donde pierde identidad, a diferencia de la cultura popular. La cultura de masas pues tiende más a eso, a buscar medios para unificar y alinear a una sociedad. Y bueno, ya para concluir, pues vamos a ver un poco este nacionalismo que quedó en Alfredo Salce. Si vemos aquí, esto ya es obra posterior, ya no es obra que hizo el maestro Salce durante el taller de la gráfica popular, sino es de 1967, y donde tiene que ver todavía con este sentido. O sea, Alfredo Salce siempre fue una persona muy comprometida con las causas sociales, muy orgullosa de su identidad, y eso lo reflejaba en su trabajo.
Y aquí vemos también cómo hacía, por ejemplo, esta serie de grabados tienen que ver con el mito de Tula Tolteca y Quetzalcóatl. Ahí está Quetzalcóatl lo están embriagando junto con su hermano. Entonces, también se van mucho a nuestras raíces, a entender más lo que es nuestra cultura ancestral, nuestra cultura prehispánica, y también engrandecerla, hacerla visible. El arte indígena de igual manera, y continúa, o sea, Alfredo Zalce y toda esta generación pues continúa en cierta manera generando obra plástica a partir de los fenómenos sociales, y en este caso es una represión social. Este es de 1957, parece como si fuera del 68, pero es un grabado que hizo en 1957, que para 1968 con el movimiento estudiantil, pues lo que hace el maestro es más bien una escultura muy importante que se llama precisamente 68, pero que en cierta manera no pierde, no pierde este sentido de compromiso social. A ver, permítame tantito. Y y su compromiso social de estos tipos de artistas, si vemos, participaron en lo que fue las misiones culturales, que les dejó también una experiencia docente, y esa experiencia pues la llevaron a cabo a lo largo de su vida. O sea, Alfredo Zalce también, aparte de ser un artista comprometido con su trabajo y con su ideología, también estaba comprometido en transmitir y en enseñar. Y la enseñanza que en este caso, pues que tuvimos la fortuna de estar con él, pues sí, es muy distinta a una enseñanza escolarizada. O sea, son otro tipo de aspectos los que se trabajan en este tipo de aprendizajes, y que en cierta manera se han perdido. O sea, ya la escuela como tal, como venía ocurriendo, que un maestro abría sus puertas y enseñaba a estudiantes, se ha perdido en ese sentido. O sea, los grandes pintores que tienen cierto renombre muchas veces ya no tienen artistas, y en Europa y en Estados Unidos ya casi no vemos ese ejercicio. Y se puede entender también que se ha perdido por el hecho de que cada vez es más difícil, por ejemplo, tener un espacio donde digas, bueno, este espacio lo destino para dar clases a estudiantes que quieran venir a aprender conmigo. Pero también tiene que ver con la inmediatez que nos está exigiendo ahora la vida contemporánea, y que en cierta manera voltear a ver todo esto que cimentó una cultura que tuvo una trascendencia internacional, como lo fue el taller de la gráfica popular, como lo fue el muralismo, pues nos ayuda un poco a no perdernos también en esta vertiente de inmediatez contemporánea. Y bueno, pues aquí termino esta intervención. Por si tienen algunas preguntas, opiniones también, pues son bienvenidas. Gracias. Bueno, pues estoy atento por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Robert y maestro Misraín, tenemos unos comentarios a través de Facebook, no sé si pueda leerlos. Por supuesto. Muchas gracias. Por parte de Diana Valleres, dice, qué hermoso trabajo de Zalce, homenaje a Posada. Zalce fue un gran cardenista, profesor durante el cardenismo. Qué maravilloso ser alumno de Zalce. Son comentarios de Diana Valleres, otros más que hacen llegar. En algunos casos nos comentaban al principio, maestro Misraín, las primeras pinturas que al parecer no sabían cuáles eran los nombres, creo que no aparecen en las diapositivas los nombres de las primeras pinturas, creo que fue la segunda o la tercera hoja de la presentación. También continúo comentando lo que dice Diana. Zalce fue maestro en las misiones culturales, iba con pistola porque no aceptaba ser
aceptaban ser alfabetizados, le quita a las compañías petroleras extranjeras el dominio sobre la explotación petrolera y unas últimas, es una felicitación a Mizraín. Conocí a Alfredo Zalce, admiro su trabajo y su compromiso político. Eras un ser único. Son algunos de los comentarios que han hecho llegar a través de Facebook Live. Y no sé aquí en la sala si hay algún comentario. Te cedo la palabra, maestro Roberto. Sí, bueno, es muy importante el arte que se hace en estas épocas, que bueno, ya Misraí nos comentaba, y algo muy singular, pues es lo que nos comentabas, Misraín, que bueno, hay diferentes posturas, propuestas ideológicas, técnicas también por parte de cada artista. Incluso recuerdo mucho esa frase, por ejemplo, de David Alfaro Siqueiros, de pues no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Respecto a otras corrientes artísticas en Europa, en otras partes del mundo, y él, bueno, pues sí tenía una postura ideológica bastante radical, y eso habla finalmente pues de estas diferentes posturas ideológicas, artísticas, estéticas, y pues eso es algo muy singular, que bueno, aunque bueno, se le conoce como la Escuela Mexicana de Pintura o Muralismo, sin embargo, pues cada uno tenía su propia singularidad ideológica y su propia propuesta estética, ¿no? Que era algo de lo que comentabas, Misraín. Sí, de hecho es muy fuerte esa declaración que hizo Siqueiros, que no hay más ruta que la nuestra, pues sí suena muy, muy imperante, pero quizás no hay que tomarlo tan literal. O sea, yo creo que en ese momento, lo que se está viviendo en el país, estamos hablando de artistas revolucionarios, y alguien sí comentó lo que decía, que bueno, Alfredo Zalce iba armado. Realmente Alfredo Zalce no era mucho de armas, pero sí, por ejemplo, Diego Rivera, pues Diego Rivera iba a pintar murales empistolado y llegó a usar la pistola muchas veces. Y el hecho de que, por ejemplo, los muralistas, su primera exposición que tuvieron en Estados Unidos, y eso se debe a una mujer importantísima en la historia del arte, de esta etapa, que no se le ha dado un reconocimiento, y que esperemos en un futuro poderle dar un reconocimiento, dado a que en el archivo Alfredo Zalce hay mucha información de ella. Se llama Frances Tour. Frances Tour fue una, pues pintaba, pero también editora de libros. Y entre esos se publicó junto con Diego Rivera esta revista que se llamaba Mexican Folkways, y en esta revista pues buscaban lo popular, exaltar lo popular. Y ella fue la primera mujer que llevó una exposición como tal, se llamaba Pintura Revolucionaria, a Estados Unidos, y en Estados Unidos causó miedo, porque decían, bueno, como artistas revolucionarios, y ella explica, es que no, un artista revolucionario no quiere decir que va a ir con sus cananas y su rifle, su carabina 30-30, y es un artista revolucionario. Dice, la revolución la generan ellos a partir de su propio arte, de su pintura. Entonces, en el archivo Alfredo Zalce, que está en la Inés, y que se donó bueno, está en resguardo ahorita en la Inés, lo que es su archivo personal de Alfredo Zalce, pues está encontrando toda una serie de información importante. Ahorita alguien preguntaba, por ejemplo, de las mujeres importantes en el muralismo. Está, por ejemplo, Frances Tour, que considero una mujer que influyó mucho en la formación de muchos artistas, y en cierta manera yo considero que en la formación de Alfredo Zalce, porque fue su primera esposa. Con ella duró casado 27 años, y era una mujer una lectora incansable, que siempre estaba pues admirada de la cultura popular y de la cultura indígena. O sea, ella era una conocedora de movimientos indígenas. Hizo un libro para hacer turismo, pues vamos a banalizarlo un poco, así como turismo en México en motocicleta. En los años 40 pues era mucho ese sentido de hacer rutas en motocicletas, y ella hizo una guía precisamente de México
para conocer México a través de las motocicletas, poder hacer viajes a través de motocicletas, y esta guía era muy importante. Otra mujer que también estuvo en el taller de la gráfica popular fue esta Elizabeth Catlett, que fue una mujer afroamericana que hizo gráfica en el taller en el taller de gráfica popular, al igual que esta Mariana Jampolsky. Y bueno, Mariana Jampolsky fue más fotógrafa, pero también llegó a hacer algo de grabados. Isabel Villaseñor, por ejemplo, también hizo grabado, aunque Isabel Villaseñor después incursionó en el cine, fue novia de Alfredo Salce, fue su primer novia, y con ellos incursionaron en algo que tiene que ver con el fresco, el cemento coloreado aplicado al fresco, porque antes pues se usaba la cal apagada, los tratamientos de cal para pintar al fresco, pero ya con Alfredo Salce y los dos juntos incursionaron en un mural hecho en Puebla, en la ciudad de Puebla, hecho en fresco. No hay fotografías, no hay más que información de eso que se hizo, pero si vemos en la biografía de ambos, de Alfredo Salce, de tanto Alfredo Salce como de Isabel Villaseñor, pues son los precursores del fresco, en el cemento coloreado se llama, la técnica. El cemento coloreado son ellos los precursores de esta técnica. Entonces, sí, en cierta manera, estos artistas pues sí tenían ese compromiso de lucha y llevar su grado intelectual a un engrandecimiento del país. O sea, quizás ellos, lo que se buscó siempre con todo este tipo de denuncias, pues no era un tanto como provocar a la gente para que se enfrentara con otra gente, sino en cierta manera denunciar esos atropellos que estaban ocurriendo, todos esos abusos que se estaba haciendo con el pueblo. Entonces, muchos de ellos fueron pacifistas importantes, un tanto también inspirados por muchos grabadores europeos, un grabador europeo importante que fue Franz Maserel, y que fue parte también de inspiración del taller de la gráfica popular, y de hecho estuvo también, se conocieron pues con algunos de los artistas del taller de la gráfica popular, pero era también generar un pacifismo a través también de la gráfica, a partir de denunciar, a partir de denunciar esas injusticias que la misma gente muchas veces no sabía cómo canalizar. Y esta información que ellos aportaban, pues era muy valiosa porque los ayudaba a formarse en sindicatos, brigadas, una serie pues hasta este congreso que se llegó a ser muy importante, y que en cierta manera ese congreso pues vino a debilitar el sentido de la LEAR, porque fue cuando pues participaron políticamente, y una manera también de debilitar quizás a un adversario, pues es sumándolo, y lo sumaban a la política, le daban un puesto, algún tipo de apoyo por parte del gobierno, y pues ya los compraban, por así decirlo. Entonces sí, eso de los artistas revolucionarios, pues los llevaron, y creo que Alfredo Salce lo llevó hasta en el último día de su vida como un artista revolucionario. Bueno, Misraín, algo de lo que estabas exponiendo que me parece muy trascendental es la democratización del arte a través del muralismo y el taller de la gráfica popular. Es decir, cómo el arte puede ser una forma de concientización social, y es el arte para el pueblo, ¿no? No está reducido a la alta cultura, ¿no? En esta primeras comentarios que haces cuando hablabas de la cultura de masas, ¿no? Sino que finalmente se rompe con estos estereotipos que se han tenido en diferentes momentos, ¿no?
de la historia del arte a nivel internacional, ¿no? No solamente nacional, y siempre ha estado, ¿no?, sobre la mesa esta cuestión cuando se habla de la alta cultura o la baja cultura, pero aquí pues eminentemente se tenía una función social muy importante para que fuera un arte al servicio del pueblo. Y creo que es de los aspectos más importantes, de parte de lo que expusiste, Misraim. No sé, ¿tú qué piensas al Sí, respecto? pues lo que hicieron en hacer este tipo de arte en espacios públicos, porque claro, los edificios tenían que ser edificios públicos, donde se hacía este tipo de trabajo. Y este manifiesto pues viene a partir de lo que planteó Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros de llevar el arte al pueblo. Y en cierto sentido, plantear una ideología que fuera un arte didáctico. O sea, Siqueiros lo plantea ya como un arte didáctico, que la gente entendiera algo cuando menos desde de sus raíces, a partir de este tipo de imágenes, de estas narrativas de imágenes que se hacían en los murales, pero que en cierta manera también se veía limitado por la gente que iba a esos espacios. No toda la gente podía ir a esos espacios. Y en cierto sentido, la gráfica, al ser una medio de difusión de multiproducción, pues se permitía poderse llevar a distintos lugares, como está este manual que dice, bueno, se pasa por debajo de las puertas, se pega en los postes, se pega en los vagones de trenes, y hay una difusión. O sea, yo creo que fue un trabajo conjunto. O sea, si vemos todo lo que tiene que ver con el arte nacionalista, pues fue todo un conjunto, porque no nada más se quedó en el muralismo, sino se fue a lo que tiene que ver con la gráfica, se fue a lo que tiene que ver con el cine. Recordemos también que en esa época se estaba haciendo muy buen cine en México y estaban viniendo cineastas importantes también a México a hacer cosas. Y lo que se estaba haciendo, se estaba consumiendo también. O sea, no es de decir, bueno, es que estoy haciendo arte, pero la gente no lo entiende. O sea, el cine lo estaba viendo gente de todos los niveles sociales y lo estaba entendiendo, que después viene este deterioro cuando llega la televisión, que el discurso a la gente hay que darle lo que quiere y nos empiezan a dar una televisión de muy bajo nivel, una información de muy bajo nivel y donde dice, bueno, es que esto es lo que la gente consume, pero ¿cómo era posible que antes de eso la gente que era más, que en cierta manera podemos decir que era hasta analfabeta, entendía más un cine de ese nivel de calidad? Porque aparte de eso también se estaban publicando los clásicos, o sea, Vasconcelos estaba publicando, haciendo publicaciones de las literatura universal y se estaba distribuyendo en todos lados y la gente estaba empezando a aprender a leer y estaba leyendo también este tipo de literatura. Entonces, sí creemos que en ese sentido sí es un trabajo social lo que se hace cuando se transforma un país. Y sí aquí vemos también la importancia que tiene la participación de los artistas, de la gente, de escritores, del sentido intelectual que puede tener también una sociedad, como también influye en este nivel. Quizás un tanto lo que ocurrió con Vasconcelos es que su propio discurso después no era tan popular como lo fue, por ejemplo, con Lázaro, que Lázaro Cárdenas podía llegar a las masas de una manera más fácil que lo que estaba haciendo Vasconcelos, que era su competidor para la presidencia. Vasconcelos, su nivel intelectual, pues no lo pudo aterrizar en un discurso para el pueblo, lo pudo aterrizar apoyando a todas las demás gentes, pero él personalmente no lo pudo hacer como para ganar una presidencia. Entonces, pues sí es importante en este sentido, pues cómo se genera este compromiso y cómo el arte pues tiene esa función, porque bueno, me dices de los murales y de la gráfica, pero también estaba la literatura, los escritores, la poesía,
estaban los contemporáneos, los artistas contemporáneos que le tocó conocer al Alfredo Zalce, estaban el Ateneo de la Juventud antes de eso con los muralistas. Entonces sí se vino dando la posibilidad de generar este tipo de cultura y que quizás es el orgullo que nos queda como mexicanos, o sea, de que sí es posible tener un nivel cultural importante. ¿Hay alguna otra pregunta, algo? De las preguntas Perdón, comentarios, maestro Misraín, justamente en el chat, y no sé si ustedes crean conveniente justamente ir cerrando nuestra charla con estos comentarios que tenemos aquí. Hay Araceli a 87, dice acerca de, recuerdo un cartel donde Calles estaba en la cama y tenía el libro de Minka, espero haberlo pronunciado bien, y se basa en la anécdota que fue cuando aprendieron a Calles y lo mandaron al exilio. También Gracie Ortega dice, muchas gracias, temas de gran peso, demasiado interesantes y de gran aporte. Y una pregunta que sí también lo hace Gracie Ortega, ¿cuál es la posición de la gráfica en la actualidad? Sí, bueno, la gráfica después de los 60, o sea, los 50, que el taller de la gráfica popular realmente nunca llegó a cerrarse como tal, así como ocurrió, por ejemplo, con la LEAR. El taller de la gráfica popular se fue debilitando porque se salieron sus fundadores. Muchas veces por edad, recordemos que también el movimiento muralista no fue que los pleitos que tenían entre ellos y que ¿cómo se dice? Se disolvió toda esa amalgama cultural que traían. También se debió a cuestiones de edad, y también de que sus compromisos, o sea, ya eran artistas importantes que ya estaban más enfocados. Por ejemplo, Diego Rivera se enfocó mucho tiempo más a la pintura de Caballete, se hacía murales, pero ya se enfocó más a la pintura de Caballete por la cuestión también de la vitalidad. O sea, también hay que entender que la vida de un artista, pues hay un momento de mucha vitalidad y de producción y de esplendor, por así decirlo, pero también se llega a un momento de madurez y donde quizás esa vitalidad que se tenía empieza a menguar, pero se puede generar otro tipo de propuestas que en este caso Diego Rivera lo planteó muy bien en su pintura de Caballete. Siqueiros lo siguió haciendo en el sentido de que pues tenía mucha gente trabajando. Siqueiros era toda una industria y tenía la tallera que está se me fue el lugar donde está este lugar, pero él seguía produciendo y tenía gente alrededor, un equipo muy completo con la cual él seguía generando proyectos, arte público. Él sí nunca, no fue tanto artista de Caballete. Y Orozco, pues bueno, él siguió de muralista todo el tiempo y también con sus pinturas, pero lo que voy es que en el caso del taller de la gráfica popular, pues empezaron a salir, en el caso, por ejemplo, Alfredo Zalce se sale en 1945 y después se viene a vivir a Michoacán, entonces abandona el taller de la gráfica popular, poco a poco empiezan cada uno de ellos a perderse, y llega un momento donde a finales de 1950 hasta principios de los 80 no había mucha presencia de la gráfica. O sea, no existía o no había como tal más que en las escuelas. En algunas escuelas dejaron hasta de enseñar gráfica, pero se vuelve a retomar mucho a partir de los 80 empiezan a surgir talleres. O sea, en el contexto de Michoacán, pues Alfredo Zalce siempre siguió enseñando gráfica, o sea, su taller siempre siguió activo. Quizás la gente que iba más enfocada a aprender a pintar, no tanto como grabar. Pero ahorita en la actualidad ha agarrado una importancia dado yo lo considero a la situación que se está viviendo ahora, que el arte se tiene que volver más accesible, o sea, ya no hay ese consumo por ejemplo, una pintura tiene un valor muy diferente a un grabado, y un grabado se puede hacer más popular, lo puede comprar un maestro, lo puede comprar un trabajador. Una pintura quizás no es tan accesible.
y eso le permite también a hacer sustentable una vida a partir de la producción gráfica. Pero también al hecho que también sigue siendo un ejercicio social. Un taller de gráfica, pues hay una serie de gentes que están experimentando. Se ha llegado a un nivel de experimentación muy interesante dentro de la gráfica. La gráfica ha salido de estar en papel a hacerse gráfica expandida, neográfica, o sea, una serie de cuestiones a las cuales se ha desenvuelto la gráfica como tal, pero sigue teniendo ese principio de ser un ente social, de ser de tener ese aspecto popular, pues. Pues muchas gracias. No sé, maestro Roberto, si hay algún otro comentario, alguna otra intervención. Sí, pues coincido totalmente con Misraim, ¿no? Una de las mayores aportaciones que se hace a través de la gráfica precisamente es esta accesibilidad, ¿no? De la técnica, y que finalmente pues no está supeditada solamente a ciertas élites o a ciertas clases sociales, sino que pues la misma naturaleza de producción de la gráfica pues permite, ¿no? Que se pueda circular, que se pueda contemplar pues de una manera mucho más amplia, ¿no? Y pues evidentemente, como bien lo mencionaba Misraín, pues el carácter eminentemente social, ¿no? Del arte, ¿no? En función de pues muchos sentidos, ¿no? De didácticos, como ya lo comentaba él, y pues también como una forma de compromiso hacia las causas sociales. Entonces, sí, pues muy, muy importante lo que pues todo este recorrido que nos ha mostrado Misraim. Pues muchas gracias gracias por aguantarme que lo que fue casi 1 hora y media de echar rollo. Y pues aquí estamos tratando de un poco seguir retomando estos principios que tienen que ver más con el artista universal, con la creatividad, con todo este tipo de cosas, y que se busque esa incidencia social. O sea, eso es fundamental dentro de cualquier producción, ya sea artesanal, artística, pues buscar esa incidencia social y el bien común. Gracias. Pues muchas gracias. A nombre de la doctora Adriana Sandoval, pues agradecerle tanto al maestro Misraín Cárdenas y al maestro Roberto Escobar, pues habernos acompañado hoy en esta fecha, pues para recordar el 83 aniversario de la expropiación petrolera. Yo no sé, y también a título personal, pues lamento la muerte de Vicente Rojo, este gran artista, ¿no? Que falleció. Entonces, sé que no tiene que ver con el tema, pero sí en la cuestión artística, que es el tema que manejamos el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias, Misraín. Gracias, la verdad es que fue un acervo riquísimo visualmente. Yo solo quisiera preguntarte, ¿dónde podemos consultar ese acervo que tú tienes? ¿Es el que se encuentra en la INEX? Muchas cosas cuando entré con Alfredo Salce tenía por costumbre de los periódicos que salía cualquier cosa, el maestro las guardaba en los periódicos. En el propio taller del maestro, en ocasiones, cosas que iba a tirar, empezar a recortar cosas, recolectar todo lo que podía, que tuviera que ver con las artes visuales. Y sí, mucho de esto está en el archivo Alfredo Salce. Digo, yo como tengo, en cierta manera, tuve el acceso directo a ese archivo, pude fotografiar, pude disponer de alguna de esas cosas, pero mucho está en el archivo Alfredo Salce. O sea, yo fui, bueno, entre otras cosas, fui impresor del propio maestro Alfredo Salce. O sea, a partir de 1991, el maestro me pidió que si lo podía ayudar a imprimir. Hice mi taller de gráfica y entonces también eso me dio más cercanía con su trabajo. Y el maestro siempre me pagó con obra, nunca me pagó con dinero. O sea, yo nunca supe realmente cuánto hubiera cobrado un impresor. Porque el maestro era de este grabado necesito 10, de esos 10 te doy 2.
Y fue también como me hice de un acervo. Y en ocasiones no era nada más el hecho de que me diera el grabado que imprimí, sino de repente tenía cosas ahí. Pues llévate uno de estos, hay varios ejemplares de tal cosa, llévate tal ejemplar. Cosas que el taller del maestro tenía eso, que estaba lleno de cosas, y en ocasiones la generosidad del maestro pues era eso, de ver si lo que él tenía iba a quedar en buenas manos, pues lo ofrecía pues. Pero sí, el archivo Alfredo Salce, quizás me faltó un poco concluir con esa parte. Está ahorita en un trabajo de catalogación, va en el 70% de catalogación. Es un archivo importantísimo porque les digo que está arrojando una información importante, no solo de Alfredo Salce, sino de figuras cercanas a Alfredo Salce y del arte moderno en México, así que es la etapa que le tocó vivir a Alfredo Salce. Y este ejercicio que están haciendo en la ENES se está haciendo a través de la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental, que es parte de las carreras que ofrece la ENES, y que el trabajo que están haciendo es importantísimo porque en vez de que los estudiantes trabajen sobre una cuestión teórica de un archivo, están trabajando directamente en un archivo en esta primera etapa, catalogándolo, para después se va a digitalizar y se va a poner accesible al público. Pero esto nos atrasó con la cuestión de la pandemia. Yo creo que ahorita ya llevaríamos un 85-90%, pero esto de la pandemia pues nos atrasó en ese proceso, pero sí, mucho del material está en el archivo Alfredo Salce. Pues muchas gracias porque la verdad fue muy rico y yo aprendí mucho y pues agradecerte por compartir este material, agradecerles a todas y todos los asistentes que estuvieron el día de hoy por Zoom, también por la red social Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto, por moderar esta conferencia y agradecerle pues el apoyo técnico a la maestra Xochitl, a Moisés Vargas y en las redes sociales a la maestra Guadalupe Ceja. Muchas gracias. Los seguimos invitando a las actividades a la UAER y también lo que se desarrolla en la ENES Morelia, que también son un campus muy cercano y con ellos pues tenemos una estrecha pues relación y muchas gracias por acompañarnos a todos. De nuestra parte es todo y muchas gracias y feliz jueves. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas